Potencial de membrana de la neurona en reposo. Una de las claves para entender la función neural es el potencial de membrana, la diferencia de carga eléctrica que existe entre el interior y el exterior de la célula. Esta carga eléctrica son los iones positivos o negativos. Base iónica del potencial de reposo. Una neurona está cargada por cargas negativas y positivas. Las cargas negativas en su mayoría están en el interior igual las cargas positivas en su mayoría están en el exterior. Las cargas negativas son el cloro y la proteína y las cargas positivas que van en el exterior son el sodio y el potasio. Factores de homogeneidad. Existen dos, el movimiento aleatorio, quiere decir que las moléculas se mueven de manera aleatoria y que siguen el principio de gradiente de concentración. Este principio consiste en que las moléculas se mueven desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. También tenemos el segundo factor que es la presión electrostática. Esta quiere decir que cualquier acumulación de cargas, ya sean positivas o negativas, en una área tienden a dispersarse debido a la repulsión de cargas del mismo signo, es decir, que los polos opuestos se atraen. También tenemos los factores de desigualdad, tenemos el pasivo y el activo. El pasivo no supone consumo de energía y el activo supone consumo de energía. Estos son los factores responsables del mantenimiento de la neurona en estado de reposo. Sodio. Tienden a entrar en las neuronas debido tanto a la elevada concentración de iones de sodio que existen en el exterior de la neurona como al potencial de reposo interno negativo. Potasio. Tienden a salir de las neuronas por su alta concentración interna, aunque esta tendencia está contrarrestada en parte por el potencial interno negativo. Y cloro. La membrana neural opone poca resistencia al paso de los iones de cloro, de modo que se encuentran fácilmente forzados a salir de la neurona debido a su potencial negativo interno. Generación y conducción de los potenciales postsinápticos. Cuando las neuronas envían señales, liberan neurotransmisores que se difunden a través del espacio sináptico e interactúan entre sí. Tenemos los PEPs, son las despolarizaciones postsinápticas. Se les llaman potenciales excitadores postsinápticos porque aumentan la probabilidad de que la neurona descargue, mientras que los PIPs son hiperpolarizaciones postsinápticas que se denominan potenciales inhibidores postsinápticos debido a que disminuyen la probabilidad de que la neurona dispare. Tanto los PEPs como los PIPs son respuestas graduadas. La integración de los potenciales postsinápticos y generación de los potenciales de acción. Tenemos al umbral de excitación que está habitualmente alrededor de menos 65 milivoltios y se genera un potencial de acción en las proximidades del cono axónico. Tenemos al potencial de acción, que consiste en una inversión momentánea masiva. La integración consiste en sumar o combinar señales individuales convirtiéndolas en una señal integral. Sumación especial es la suma de los PEPs locales para formar un PEP de mayor amplitud o un PIP de mayor amplitud. Sumación temporal es una suma de los potenciales postsinápticos producidos rápidamente uno después de otro en la misma sinapsis para construir una señal mayor. Base iónica de los potenciales de acción. El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución eléctrica. También el potencial de acción es el resultado de la acción de los canales iónicos controlados por el voltaje. Y los dos canales se abren y se cierran en respuesta a los cambios del potencial de membrana. Cuando la membrana esté en estado de reposo es relativamente impermeable a los iones de sodio, haciendo difícil su ingreso. En otro punto debemos recordar que el umbral es el nivel de voltaje que debe alcanzar el estímulo para generar un potencial de acción. Por tanto, cuando el sodio ingresa, cambia el potencial de la membrana del axón, dándole un potencial de menos 70 a más 50 milivoltios. Entonces, el potasio que está dentro es expulsado, ya que hay una gran cantidad de positividad interna. Por tanto, esto hace que el potencial de acción esté en su pico más alto, pero después de 1 milisegundo los canales de sodio se empiezan a cerrar. Esto marca el fin de la fase ascendente del potencial de acción, dando paso a la repolarización. La repolarización es cuando el voltaje de la membrana se dirige hacia su potencial de membrana en reposo, que es cuando sale el potasio, y en cambio la hipolarización es cuando el voltaje de la membrana alcanza valores negativos. Se da cuando los canales del potasio permanecen abiertos. Periodos refractarios. Existen dos. El periodo refractario absoluto dura de 1 a 2 milisegundos después de que se haya dado un potencial de acción, y en este no es posible que la neurona provoque un segundo potencial de acción. Tenemos también el periodo refractario relativo, en el cual es posible que la neurona vuelva a descargar,
pero solo en el caso de que se le apliquen niveles de estimulación superiores a lo normal. Conducción axónica de los potenciales de acción. Las características. Los potenciales de acción no se debilitan en su transmisión a lo largo del axón, cosa que sí pasa con los potenciales postsinápticos. También se transmiten más lentamente que los mismos. Esto se debe a que los PEPs y los PIPs son pasivos y los potenciales de acción son activos. ¿Cómo se da? La señal llega a los canales de sodio pasivamente. Estos canales sueltan iones de sodio que generan el potencial de acción activamente. Conducción en los axones mielíticos. La transmisión de potenciales de acción en axones mielíticos es llamada conducción saltatoria. En esta, los iones solo pasan a través de los nódulos de Rambier. Estas son uniones entre segmentos de mielina, en el cual se encuentran canales de sodio. Al producirse un potencial de acción, la señal se transmite pasivamente hasta llegar al nódulo de Rambier, el cual abrirá sus canales y producirá un auténtico potencial de acción. Velocidad de la conducción axónica. Esta simplemente depende de dos factores, el diámetro del axón y de si están mielinizados. Conducción en las neuronas sin axón. No presentan un potencial de acción, sino que más bien presentan potenciales graduados que decrecen a medida que se transmiten. Modelo de Huxley y cambio en la consideración de la función dendrítica. Esta teoría establece bien las características de la conducción neural, pero falla en el hecho de que no puede explicar tres capacidades de las dendritas. La primera es que algunas dendritas pueden producir potenciales de acción, la segunda es que las espinas dendríticas tienden a mantener los cambios químicos sinápticos, y el tercero es que las espinas dendríticas cambian de forma y cantidad, dependiendo de cuando hay una estimulación. Transmisión sináptica. Transmisión química de señales de una neurona a otra. En este apartado veremos los siguientes factores. Los neurotransmisores se liberan desde los botones sinápticos al espacio sináptico, donde provocan PEPs y PIPs al unirse con receptores de la membrana postsináptica. Síntesis, empaquetamiento y transporte. Los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citoplasma del botón terminal y son empaquetados en la vesícula sináptica por el aparato de Golgi. Cuando están repletas de neurotransmisores, las vesículas se almacenan en grupos cerca de la membrana presináptica. Por otra parte, los neurotransmisores de molécula grande se ensamblan en el citoplasma del cuerpo celular, son empaquetados en vesículas en el aparato de Golgi y transportados por microtúbulos hasta los botones terminales. Liberación de moléculas neurotransmisoras. La exocitosis es la liberación del neurotransmisor. Cuando la neurona se encuentra en reposo, las vesículas que contienen los neurotransmisores de molécula pequeña se agrupan cerca de zonas sinápticas ricas en canales de calcio controlados por voltaje. Cuando estos son estimulados por el potencial de acción, se abren los canales para que ingrese el calcio. Esto hace que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica y liberen su contenido a la hendidura sináptica. Activación de receptores. Una vez liberados, los neurotransmisores producen señales en las neuronas postsinápticas al unirse a los receptores de la membrana postsináptica. Cada receptor contiene puntos de unión para determinados neurotransmisores. A cualquier molécula que se une con otra se le denomina ligando. Los diversos subtipos de receptor por un neurotransmisor se localizan en distintas áreas del encéfalo y por lo general responden a diferentes maneras. La ventaja de los subtipos es transmitir diferentes tipos de mensajes a diferentes partes del encéfalo. La unión de un neurotransmisor a un subtipo de receptor puede influir en la neurona postsináptica dependiendo de si es ionotrópico o metabotrópico. Los receptores ionotrópicos son los receptores que están asociados a canales iónicos controlados por ligando. Los receptores metabotrópicos son los que están acoplados a proteínas señal y a proteínas G, como se puede ver en la imagen. Ahora tenemos la recapacitación, inactivación enzimática y reutilización. Hay dos mecanismos que finalizan los mensajes sinápticos e impiden que esto suceda. Estos dos mecanismos de finalización del mensaje son la recapacitación y la inactivación enzimática, como se puede ver en la imagen. La recapacitación es el mecanismo de desactivación más frecuente. La mayoría de los neurotransmisores, una vez liberados, reingresan casi inmediatamente en los botones presinápticos. Tenemos la función de la neuroglía y la transmisión sináptica. Se han demostrado que los astrocitos liberan transmisores químicos, contienen receptores de los neurotransmisores, conducen señales y participan en la recapacitación de del neurotransmisor, lo que antes solo se los consideraba como soporte. Tenemos la unión intercelular comunicante. La unión intercelular comunicante son estrechos espacios entre neuronas adyacentes en los que tienden un puente finos canales huecos que contienen citoplasma. En consecuencia, el citoplasma es continuo, permitiendo a las señales eléctricas y a las moléculas pequeñas pasar fácilmente de una neurona a la continua.